Han transcurrido 2 años desde que se cometió un golpe de Estado en Bolivia. Tras estos eventos, la historia parece querer repetirse. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Los hermanos mineros van a estar en las calles y van a tumbar el gobierno. El país suramericano recientemente vivió 9 días de intensas protestas, así como un paro nacional indefinido, el cual fue incitado por la oposición de esa nación. Los disturbios dejaron como resultado un gran número de heridos y un fallecido. Paro indefinido, completamente bloqueando todas las calles. ¿Qué sucedió realmente en ese país suramericano? Todo surgió en rechazo a la Ley 1386, Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, también conocida como la Ley Madre, la cual fue aprobada por el gobierno boliviano en el mes de agosto y tenía como fin combatir el blanqueo de capitales y el movimiento de dinero ilegal. Esta afectaría directamente a grandes corporaciones con ingresos difíciles de justificar y no a los sectores informales donde prima la economía de ese país, a como quiso ser tergiversado por los sectores opositores más radicalizados contra el ejecutivo de esa nación. Nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 386, objeto de primero allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía. Rómulo Calvo, quien fomentó las violentas movilizaciones, en uno de sus discursos invocó a las Fuerzas Armadas y a la policía a sumarse, tal a como lo hizo su antecesor Luis Fernando Camacho cuando lideraba las protestas que provocaron la salida ilegítima del entonces presidente Evo Morales en 2019. Pueblo boliviano, no se dejen engañar, no se dejen sorprender, no son las leyes, el objetivo es desestabilizar a nuestro gobierno, desestabilizar nuestro proceso. El objetivo es dar un segundo golpe de Estado. Analistas políticos coinciden que las protestas contra la Ley Madre fueron una fachada para evitar que avancen las investigaciones judiciales en contra de los posibles responsables de los hechos de hace 2 años que provocaron un golpe de Estado. Ellos han visto que han fracasado en el pasado yendo por el lado de la radicalización solamente con sus sectores, digamos, y ahora están utilizando otra estrategia que es utilizar a movimientos populares para desestabilizar a gobiernos populares. No es la primera vez que hace esto, es una estrategia bien conocida, siempre se ha utilizado desde el fascismo, utilizan a los pequeños comerciantes como puntal de lanza diciendo que esta ley les afectaría, cuando obviamente la ley en realidad era una ley marco con 7 artículos que lo único que tenía por objetivo era normal y luchar contra el tráfico ilícito de ganancias, ¿no? Y contra obviamente contra el narcotráfico, todo ese tipo de cosas. A pesar que el gobierno boliviano anunció la anulación de la ley para evitar más afectaciones debido a la jornada de protestas, los opositores levantaron el paro nacional. Sin embargo, advirtieron que continuarán en movilización permanente. Por su parte, otras organizaciones sindicales, aglutinadas en diferentes federaciones, se han declarado en extrema emergencia, rechazando lo que han denominado acciones de desestabilización, generadas por movimientos opositores. Nos tratan de desestabilizar económicamente a nuestro país y como profesionales no los vamos a permitir. Tienen que dejar de hacer la política sucia que están realizando los golpistas. Tras promulgarse la anulación de la Ley Madre, ¿bajará la escalada de tensiones en el país sudamericano?